Hola lozanas y lozanos, ¿cómo están? El día de hoy traigo unas riquísimas y jugosas pechugas de pollo asadas en la freidora de aire. Traigo una solución por si se olvidan de descongelar las pechugas o simplemente ahorrar el paso y cocinar sin necesidad de descongelar. Y esto no es todo. Luego enseñaré un ejemplo de lo que se llama hoy en día el plato de Harvard o el plato saludable. De esta manera sabrán cómo acompañar estas pechugas de manera equilibrada. Empezamos. Necesitamos 2 pechugas de pollo congeladas de unos 300 gramos cada una. Vamos a necesitar sal a gusto, aceite de oliva, aproximadamente una cucharada, pimentón dulce y por último perejil seco. Una forma de prepararlo es la siguiente. Primero, en un plato distribuimos el pimentón dulce y si desean un poco de picante se puede agregar pimentón picante, luego el perejil seco y la sal a gusto. Rociamos de aceite las pechugas y pincelamos para que este se distribuya bien. Una vez que terminemos de pincelar las pechugas, después, si te gusta usar las manos como a mí, untamos las especias en la pechuga. Otra manera de hacerlo es colocando en un pequeño bol una cucharada de aceite, incorporar las especias y mezclar, para luego pincelar directamente en las pechugas este menjunje. De esta manera no te ensucias las manos. Repetiremos el mismo procedimiento con la otra pechuga. Mientras tanto, comento los beneficios de consumir especias, como el pimentón. Este tiene muchos beneficios y favorece la formación de colágeno, huesos y dientes. Refuerza nuestro sistema inmunológico, ayuda a quemar grasas, es un analgésico, previene el cáncer y otras cositas más. En el caso de las hierbas como el perejil, contiene un gran poder antioxidante. También otras hierbas como la albahaca, el orégano o el tomillo. Son otras opciones que se pueden poner a estas deliciosas pechugas. Ahora precalentamos la freidora de aire unos 3 minutos a 180 grados. Una vez que termine de precalentar, colocamos las pechugas en la freidora. Esta freidora nos permite cocinar hasta 4 pechugas a la vez. Ahora programamos la freidora usando el menú pollo. A 190 grados, unos 30 minutos, con el botón Shake activado. Y a mitad de tiempo daremos la vuelta. Para saber si las pechugas están correctamente cocinadas, lo ideal es pinchar un termómetro de cocina y si su temperatura sube a 74 grados, que es su punto ideal de cocinado, están listas para comer. Y ahora, mientras disfrutas del corte de estas pechugas, comento que el pollo es una de las principales carnes que debo consumir en mi dieta.
al igual que el pavo y el conejo, ya que son carnes magras. Por supuesto que las carnes rojas son las que hay que evitar. Y ahora voy a empezar con el acompañamiento de estas pechugas asadas. Aprovechando el otoño, estamos en temporadas de la escarola rizada. La escarola rizada es una muy buena fuente de ácido fólico y flavonoides que protegen contra el cáncer, entre otras cosas la trombosis. Luego agrego unos brotes de lechuga roja que, entre otros beneficios, mejora el tránsito intestinal. Agrego achicoya, que junto con la escarola son purificadoras, y las últimas hojitas son espinacas. También en temporada, tienen un gran poder preventivo y regenerador. Para darle un toque de color, echo unas tiras de pimientos asados en conservas. Esta es una opción de agregar un poco de vitamina C, ya que no estamos en temporadas de tomate. Como quesera que soy, agrego unos cubos de queso feta a la ensalada. Esta es una opción de ensalada. Puedes combinar a tus gustos las ensaladas, siempre agregando verduras de temporada. Para darle un poco de crocante, agrego unas almendras partidas. Otra opción puede ser nueces o semillas de calabaza. Por último, agrego una cucharada de aceite de oliva. Sí, solo una cucharada, no necesito más. Estaríamos agregando demasiada grasa al plato. Verás que, removiendo bien la ensalada, todas las hojas quedan impregnadas de aceite. Por ello no necesito agregarle más aceite. Y ahora presentaré el plato y explico en qué consiste el plato de Harvard, o que es lo mismo el plato saludable. Este reemplaza a la tradicional pirámide alimentaria. Tendríamos una manera más visual de cómo llevar una dieta equilibrada. Se trata de dividir nuestro plato a la mitad, donde una mitad, o sea el 50% del plato, debe haber vegetales. Las patatas o papas no están incluidas. Lo que sí está incluido son los aceites saludables, como el aceite de oliva o el aceite de canola. La otra mitad del plato se debe dividir en dos partes, que sería el 25% del plato. Debe ir la proteína saludable, como en este caso el pollo. El otro 25% restante debe ir los granos integrales. En este caso, yo voy a incluir unas cucharadas de bulgur. El bulgur es un preparado de trigo integral. Tiene hidratos de carbono de calidad y además es bajo en grasas. Y no olvidar de tomar este plato con agua y de postre fruta para completar el plato saludable. Y bueno, gente lozana, hasta aquí la receta del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y no se olviden de darle al like y por supuesto un comentario. Muchas gracias por verme. Besos.